Salir de una relación tóxica es una de las cosas más complicadas que puede tener el ser humano. Nada es comparable con ese sufrimiento. La persona que está en una relación tóxica está sufriendo verdaderamente. Reconocer que esa persona es aislada, manipulada, controlada y finalmente abandonada es muy duro y lleva evidentemente a mucha gente a tomar alternativas de escape. Las situaciones que evidentemente como médico vivo a menudo son parecidas a lo que estoy escribiendo. No me invento absolutamente nada. Esto hace que este tema delicado lo aborde de una manera mucho menos entusiasta que pueden haber otros, porque es un tema serio y preocupante, evidentemente, porque salir vivo de una relación tóxica es toda una victoria, Recaer, como muchos recaen, y a veces es peor porque se ha convertido en una verdadera droga, estas relaciones tóxicas. Se sale con mucha dificultad, igual de difícil que es el que está enganchado a la cocaína, a la heroína, a drogas duras, al alcohol. Esto es exactamente lo mismo, donde el tratamiento pasa, como todas las drogas, por evitarlas, es decir, contacto cero. Este es un tema delicado. Es que aquí lo hablo, pero la gente no se imagina, la realidad es esa. Claro. Por eso no hay entusiasmo. Pero por eso has visto que al principio empecé y poco a poco, pero es que la realidad es que ese es el tono, bajito. Estamos entrando en la pareja, en alguien que puede que esté en ese momento sufriendo este tema. Uno de los tratamientos es ese, y evidentemente la otra parte de la cual se dedica la psicología es intentar establecer relaciones entre la relación actual y que en sus padres puede haber uno o dos personas también tóxicas. Este proceso largo, ese proceso complicado de salir de una relación tóxica es lo que se le puede decir una prueba de maduración. Esa maduración donde el reconocimiento de los padres tóxicos evidentemente hacen que se vuelvan humanos, es decir, con sus cualidades y sobre todo con sus defectos. Conseguir que esto ocurra, verlos con sus defectos, es la parte más importante, porque a partir de ahí reconstruiremos el ser. La persona que está en una relación tóxica va a tener que reconstruirse desde su niñez para volver a ser él mismo, volver a tener su confianza en sí, reconociendo en sus padres la parte negativa que hubo y por fin extraer realmente el ser, que es cada uno, recobrar su confianza en sí y finalmente verdaderamente salir victorioso. De verdad os animo desde aquí, desde este canal de YouTube, para que cojáis y tengáis la suficiente vista para el impulso que debéis encontrar en vosotros y en nadie más. Os animo a hacerlo y os deseo lo mejor. Hasta luego.